Muy buenas noches, buenas tardes, amados hermanos, donde quiera que se encuentre, donde quiera que me escuche esta transmisión. Este domingo, precioso domingo, estamos aquí nuevamente en la presencia del Señor, llevarle a cada uno de sus hogares palabra de Dios, enseñanza que viene de parte del Espíritu Santo. Hoy es el día que estamos celebrando, último domingo de mes de agosto de 2021. Estamos aquí celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue un domingo. Por eso los cristianos estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas dicen que fue impuesto por la Iglesia Católica, pero no fue así. Nosotros celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si no fuera resucitado nuestro Señor Jesucristo, nunca hubiera encontrado la salvación, ni nuestra fe hubiera sido en vano. Por lo tanto, bienvenidos todos sean primeramente en este domingo. Estamos transmitiendo en vivo, donde quiera que nos escuche, ya sea en Centroamérica, en cualquier parte de Norteamérica, cualquier parte que se encuentre, reciba nuestros saludos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Que la paz, el gozo sea con tu espíritu esta noche. Hoy vamos a estar estudiando de la palabra de Dios, vida mediante el Espíritu. Yo quiero que usted escuche este mensaje hasta el final y aprenderemos muchas cosas muy importantes que el cristiano debe de saber porque de las cosas en la vida del creyente. Pero antes vamos a orar a todas las personas que me están escuchando. Reciba nuestros saludos y los que están pasando enfermedades. Recuerda que Dios está con nosotros. Vamos a estar bien. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta preciosa noche, esta tarde, que nos has dejado el privilegio de llegar a los corazones de sus hijos. No seré yo hablando, sino que serás tú hablando a través de su palabra, usando mi boca. Pon palabra en mi boca conforme la necesidad del deseo del corazón de sus hijos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar estudiando de la palabra de Dios sobre la vida. Cómo alcanza la vida mediante el Espíritu. Es algo muy importante que todos los cristianos debemos de saber que no todas las personas que nacen con vida tienen vida en espíritu. Por eso la Biblia nos enseña que el ser humano nacimos muerto, como dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Nos dicen que todas las personas nacimos muerto. Muerto significa separado de Dios. Muerto significa no en vida de lo que lleva, vida natural, sino está muerto en espíritu, separado de Dios. Una persona normal nace separado de Dios. Y yo voy a leer Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Estabas muertos, separados de Dios en nuestros pecados y transgresiones. Hoy vamos a aprender dos cosas muy importantes. ¿Qué es transgresión para usted? ¿Qué es transgresión? La transgresión muchas veces nosotros entendemos diferente, ¿verdad? La transgresión es una ofensa a Dios, una culpabilidad, que nacimos culpables del pecado que hay en el ser humano desde Adán para acá. Culpabilidad, infidelidad, somos infieles delante del Señor porque Él nos había creado para ser fiel a Él, pero nosotros vivimos infieles. Incumplimiento del deber, incumplimiento que Dios nos había dado, mandamientos, sus leyes que ha establecido aquí en la tierra, que nosotros incumplimos. Adán y Eva no cumplió los mandamientos del Señor. Por lo tanto, toda su descendencia
vive en desobediencia, en transgresión, incumpliendo los mandamientos del Señor, infiel, violaciones de derecho de otro, es transgresión. Transgredir a una persona es violar sus derechos. Por ejemplo, ¿de qué violamos los derechos de Dios? Dios nos había creado solamente para adorar, honrar a Él, pero nosotros honramos al enemigo. Muchas veces cosas que nosotros no hacemos, no para agradar a Dios, sino agradar a nosotros mismos, agradar al enemigo. Entonces nosotros volvemos transgresores, porque el derecho de Dios era honrar a Él, adorar a Él, exaltar a Él. Entonces no lo hacemos. Por lo tanto, nosotros agradamos al enemigo. Entonces estamos transgrediendo el derecho de Dios, que Él había creado con un propósito, y nosotros estamos haciendo otra cosa. Violación de leyes establecidos por Dios. Muchas leyes que Dios ha establecido, cómo vivir, cómo andar, cómo actuar, no estamos haciendo otra cosa. Entonces estamos violando la ley de Dios. Entonces eso significa transgresiones, ofensa. Hacemos las cosas al revés de lo que el Creador ha mandado hacer. Entonces el resultado de transgresión es el pecado. El resultado de transgresión es el pecado. El pecado es alejamiento de la voluntad de Dios. Como Adán y Eva se alejó de la voluntad del Señor, entonces nosotros, los descendientes, los hijos de Dios, vivimos alejados de Dios. Entonces la transgresión nos lleva a cometer pecado. El pecado es alejarse de Dios, vivir, andar, actuar contra la voluntad de Dios. Entonces volvemos transgresores delante del Señor. Esta tarde yo quiero que nosotros entendamos que la palabra transgresión es ofensa, violar la ley de Dios, o infiel, vivir en infidelidad, viviendo fuera de la ley del Señor, violando el derecho de un creador, un autor de la vida, que es nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Ok, todas las personas comunes que nacen con vida natural, pero nacen muertos en espíritu, separado de Dios, lejos de Dios. Si esa persona se muere de esa manera, lejos de Dios, va al infierno, no va a llevar al cielo. Entonces, por eso, pero Dios tuvo una buena voluntad para con la humanidad. Creó un plan para que la humanidad pueda ser salvo, para que alcance la salvación. La buena voluntad de Dios es que todo mundo vayamos al cielo, y que solo el enemigo Satanás vaya al infierno. Dios tiene buena voluntad que nosotros volvamos a ser su familia, y todas las bendiciones, todas las promesas que Él ha prometido en el Antiguo Testamento sean las nuestras. La buena voluntad de Dios es que nosotros seamos parte de su equipo de trabajo aquí en la tierra. Mientras vivamos en esta tierra, Él va a estar con nosotros, Él nos va a ayudar, Él nos va a dirigir nuestra vida. Esa es la buena voluntad de Dios, que vivamos como sus hijos, como su representante aquí en la tierra. Ahora, todo mundo, todas las personas, puede llegar a ser familia de Dios. Todas las personas pueden ser hijo de Dios. Todas las personas pueden ser bendecidas. Pero el problema es que nosotros no escuchamos la voz de Dios, hacemos otras cosas. Por eso, una persona que nace humanamente, naturalmente, separado de Dios, espiritualmente está muerto. Por eso Juan capítulo 5, versículo 25, el Señor Jesucristo dijo esta palabra: ciertamente les aseguro que ya viene la hora, y ya ha llegado, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. ¿Qué significa eso? Muchas personas que están separados de Dios, pero escucha el mensaje del Señor y empieza a creer en el Señor, esa persona
va a acercar a Dios y va a unir a Dios, y Dios va a poner su presencia, que es su Espíritu Santo, y la persona empieza a conectarse con el Señor, entonces espiritualmente empieza a vivir. Muchas personas que usted mismo puede comprobar, lo que no lleva la presencia del Señor en su corazón, es difícil que esa persona obedezca al Señor. Es difícil que haga las cosas buenas. Tratan de hacer algunas ciertas cosas por naturaleza humana, que la presencia del Espíritu que está en nosotros, el Espíritu humano. Tratamos de hacer algunas cosas buenas, pero la mayoría de las cosas que hacemos son malas. Porque hay influencia del enemigo. El enemigo, el espíritu que está controlando nuestra vida, es el que nos empuja a hacer el mal. Si Dios está con nosotros, ese es el Espíritu Santo que Dios va a poner, es el que nos va a ayudar a hacer el bien. Pero si el Espíritu de Dios no está en nosotros, el que está controlando nuestra mente, nuestros corazones, nuestro destino, es el espíritu maligno. Por eso la gente hace mal. Por lo tanto, no espere que una persona que no lleva la presencia del Espíritu Santo que Dios haya puesto en la persona, no espere que haga bien. Todas las personas que no llevan la presencia del Espíritu Santo está incapacitada, no puede hacer cosas buenas. Pareciera que están haciendo ciertas cosas, pero bajo podríamos decir, con algún interés personal. Pero cuando hay presencia del Espíritu Santo, Dios provoca en las personas a hacer el bien. Por lo tanto, muchas personas que no puede amar a otra persona o no puede perdonar, que no puede hacer cosas que Dios demanda en su palabra, es porque la presencia del Espíritu Santo no está en las personas actuando. Ahora bien, esa es la buena voluntad del Señor. Ahora, vamos a Romanos capítulo 8, versículo 3. Ahí nos enseña que Dios había creado un plan en el Antiguo Testamento para que a través del cual Dios iba a preparar un Salvador que iba a nacer para que el dominio del mal sea destruido, que ya no tenga el control total de la vida de las personas. Entonces, pero muchas personas hasta el sol de hoy están tratando con las leyes del Antiguo Testamento perdonar, resolver los problemas espirituales. Las leyes antiguas no eran para resolver los problemas espirituales, es para controlar el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, para llevar a desembocar al nuevo pacto, que es la gracia, que a través del cual que nosotros podríamos alcanzar el perdón de nuestros pecados. Por eso Romanos capítulo 8, yo quisiera leerlo. Romanos capítulo 8, versículo 3 dice: en efecto, la ley no pudo liberar porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Porque la ley no era creado para quitar el mal que está en nosotros, sino la ley era para organizar un pueblo, controlarlo con la ley, para que ese pueblo, a través del cual iban a ser un Salvador que iba a destruir la obra del mal. Por eso en el Antiguo Testamento, aquí dice: en efecto, la ley no pudo liberar del que, como estaba hablando el día viernes, las personas que fueron alcohólicos, morían alcohólicos. Las personas que eran malos cortaban las manos, pero seguía haciendo mal. La ley trataba de controlar a la gente, pero la naturaleza pecaminosa, dice Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 3, anuló el poder que tenía la ley. Significa, la ley no tenía poder para desactivar el mal que Satanás puso en nosotros. Por eso Dios tenía que hacer otro plan para desactivar ese mal que está obrando en nosotros. Y no hay otra forma, el mal que está en nosotros,
puede desactivarlo. La ley, practicando la ley, él dice que la naturaleza pecaminosa desactiva el poder de la ley, pero la sangre de Cristo sí tiene poder. Por eso, Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿A qué se refería esto? Por tanto, cuando dice por tanto, ¿de qué? Se refería a la ley. En el Romanos capítulo 7, versículo 14 al 25, dice aquí, sabemos que en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano, estoy vendido como esclavo al pecado. ¿Quién lo vendió? Adán y Eva. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiera, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en este caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. O sea, el pecado que desde que nacimos llevamos es el que provoca en nosotros hacer las cosas malas. Tú puedes ser mejor cristiano, usted puede ser un profeta, usted puede ser apóstol, usted puede ser pastor, pero tus ojos, que es natural, siempre te lleva a ver cosas que no debe de ver. La boca algunas veces suelta palabra que no debe de hablar. Pensamientos que vienen que no debe de pensar. Algunas veces actúas como no cristiano. No porque tú no eres cristiano, sino porque el mal que está en nosotros desde que nacimos es el que está actuando dentro de nosotros. Hacemos cosas que no queremos hacer, pensamos cosas que no queremos pensar, provocado por diferentes sentidos que tenemos en la carne. Satanás provoca eso para que el hombre natural controle nuestro hombre espiritual. Por eso la palabra de Dios nos manda que el hombre cristiano, el hombre de Dios, el creyente, tiene que vivir en espíritu. No hay que dejar ser controlado por los órganos, por los sentidos, por el deseo, por los ojos, por la boca o por todos los sentimientos. Porque los sentimientos, lo que todo es natural, está bajo control del pecado. Entonces ese pecado, ese mal, esa contaminación que está en nosotros, solamente Dios nos puede quitar. No hay otra manera. Un alcohólico puede dejar de tomar alcohol. El orgullo que está en ti, nadie te va a quitar, solamente la presencia del Espíritu Santo. La soberbia que hay en las personas, nadie puede quitar, solamente la presencia del Espíritu Santo. El enojo que llevas, cualquier cosa que enojas, ese natural humano que el enemigo ha puesto en nosotros, no podemos evitar, solamente el Espíritu Santo. Cuando usted identifica el mal que está en ti, tú tienes que rechazar, tú tienes que renunciar, tú tienes que pelear, y tú eres la autoridad que Dios te ha dado. Por eso la palabra nos enseña que como dice en Santiago capítulo 4, en Santiago nos dice que debemos de oponer al enemigo, pero entonces el enemigo huirá de nosotros. ¿Qué significa eso? Pero antes de eso dice, tenemos que unir con Dios, obedecer a Dios. Tenemos que caminar con Dios. Entonces la presencia de Dios que está en nosotros es el que nos va a ayudar a controlar todos esos males que hay en nosotros. Entonces, hay personas que eran gente mala, ahora son predicadores, ahora son cristianos, son hombres de Dios. Porque cuando estaba el espíritu maligno controlando su vida, actuaba como hombre malo, como el mismo diablo, porque el diablo es el que está controlando nuestra vida. Pero cuando viene a los pies del Señor, el Espíritu Santo empieza a controlar su mente, su corazón, empieza a dirigir su mente. Ese mal ya no va a estar con la persona, sino ya se va a ir de la persona. Entonces en la persona vienen los cambios.
Si tú fuiste cristiano, pero todavía hay cosas que no estás haciendo bien, estás actuando. Eso no significa que tú no eres cristiano. Tú eres cristiano, pero la naturaleza humana que es en donde estamos viviendo va a estar provocando para que usted peque. Entonces, ahí donde tú tienes que entender que ese mal que está en ti, tú tienes que pelear contra eso. Si el problema de su mente o problema de eso del corazón, de eso de los ojos, de eso de la boca, hay algunas personas son buenos cristianos, pero tienen lengua larga. Calumnia, chismean de todos los cristianos, hablan del pastor, hablan del hermano. Eso no significa que no es cristiana. Es cristiana, pero que el mal todavía está en esa persona, está manifestando. Entonces, la persona es responsable oponer a hacer esas cosas. Tiene que entender esas cosas no es de Dios. Eso no es la actitud de un creyente. La persona tiene que renunciar de su vida. Pero si la persona no lo renuncia, ese mal va a estar produciendo toxina en su vida. Y ese va a provocar pleitos, discusiones, porque el mal que está en nosotros no para construir, es para destrucción. El mal que el enemigo lo puso desde nacimiento es para destruirnos. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender todos los malos que hay en nosotros, el enemigo ha puesto, y la única cosa que puede anular ese mal es Jesucristo, la sangre de Cristo Jesús. Por eso Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, por tanto, la ley cuando dice por tanto, cuando la ley, en tiempo de ley, las personas no podían controlar esas cosas porque no había la presencia de Dios en sus corazones. Lo que había ellos practicaban la ley, pero en su corazón, su mente, no había la presencia de Dios. Pero en este tiempo, cuando venimos a los pies del Señor, creyendo en Jesús, Dios pone su presencia en nosotros. Entonces esa presencia es el que nos ayuda a mantener, crecer en el Espíritu, derrotar al enemigo, y así podemos decir que no hay condenación para que está con el Cristo Jesús. Ahora bien, esa es la buena noticia. Ya no todos los males que hay en nuestra vida, en nuestro estilo de vida, en nuestra forma de actuar, en forma de andar, los malos que hay en nosotros, hay solución. El problema que tiene en su carácter, en su actitud, en su conducta, hay solución. La buena noticia que hay que Jesús nos puede ayudar. Cuando unimos con Cristo, todo hay solución. ¿Por qué? Porque Jesús tiene poder. Porque solamente la sangre de Cristo Jesús nos puede limpiar el mal que está en nosotros. Entonces, pero esa es la responsabilidad del creyente. Tenemos que buscar a Dios. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la verdad. Porque Jesús es el poder que desactiva el poder del enemigo. Porque Jesús es el que vence al pecado. Porque Jesús es el que destruyó a Satanás. Porque Satanás es una criatura, Jesús era Dios, Jesús es Dios. Entonces Jesús es el que destruye la obra del enemigo. Entonces ahora la responsabilidad de las personas, los humanos, es unir con Cristo Jesús. Recuerda Mateo capítulo 11, vamos a leer Mateo capítulo 11, 27. Jesús había dicho, a él le había dado poder, autoridad en el cielo. Voy a leer 11, capítulo 11, versículo 27, y dice así. Mira lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. En otras palabras, que Dios Padre le ha dado a Jesucristo todas las cosas en sus manos. Por eso Jesús, ¿se acuerda el mensaje en la palabra del Señor? Encontramos que Jesús está sentado en la derecha del Padre. ¿Qué significa eso? No es que Jesús subió en el cielo y está sentado, no. Jesús es la mano derecha del Papá.
Jesús es el que tiene autoridad, poder en el cielo, aquí en la tierra, debajo de la tierra, todo lado. Él es el que manda. Dios Padre le dio autoridad a Jesús. Por eso el que une con Jesús, no hay condenación. Porque Jesús es el que va a ayudar a resolver todos los problemas que tenemos. En Mateo también, en Mateo 28, capítulo 19, vamos a leer también Mateo capítulo 28, que dijo Jesús. Dice así Jesús: se me ha dado toda autoridad en el cielo aquí en la tierra. Mateo capítulo 28, versículo 18, segunda parte. A Jesús le ha dado toda autoridad en el cielo aquí en la tierra. ¿Quién le dio la autoridad a Jesús? Dios Padre. ¿Quién le dio autoridad controlar la tierra a Satanás? El hombre y la mujer. No le dio Dios. Entonces Dios Padre le da autoridad a Jesús. Entonces Romanos capítulo 8 versículo 1 dice: cualquiera que une con Jesús, a esa persona cancela toda la condenación. Ya no hay condenación para esa persona, sino ahora llega a esa persona la salvación, la vida eterna, la protección, la provisión. Todas las promesas del Señor se activa, entra en esas promesas del Señor. Pero cuando la persona no llega a Cristo Jesús, está todavía bajo control del enemigo. Por eso la palabra de Dios nos demanda que nosotros tenemos que unir con el Señor Jesús. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino. Nadie va a llevar al cielo. Usted puede hacer cosas buenas, pero si no unes con el Señor Jesucristo, las obras no te salvan. Lo que salva es la sangre de Cristo Jesús. Creer en Jesucristo. Hoy vamos a estar aprendiendo eso. Ahora, cuando vamos al 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, nos enseña que cuando nosotros unimos con Cristo Jesús, nos resucitamos, volvemos hombres y mujeres sabios. No solamente sabios, sino redimidos. Significa comprado Jesús por su sangre. No solamente redimidos, sino justificado y santificado. ¿Qué significa justificado? Justificado significa que Dios lo perdonó todos sus pecados. Ahora, el pecado de Adán y Eva ya no tiene efecto en nuestra vida, aunque todavía hay cosas que tenemos que trabajar, que está en la carne, en el alma. Todavía hay sentimientos, hay pensamientos, hay actitudes, hay conducta, hay deseos que está todavía, pero nuestro espíritu ya está conectado con el Señor. Eso nos va a ayudar mientras va creciendo nuestro espíritu conectado, fortaleciendo con el Señor. Todos los deseos de la carne, todas las obras del enemigo que nos contaminó, va a ir mermando, va a ir destruyendo. Llega un momento que usted va a hablar como hijo de Dios. Un día, tal vez usted es un cristiano que todavía estás luchando con esa actitud. Tal vez estás luchando con ese lenguaje. Tal vez estás luchando con ese carácter. Tal vez estás luchando con el problema de salud. Tal vez estás luchando con diferentes problemas en lo hombre natural. No se preocupe. Es un proceso, pero tú tienes que mantener conectado con el Señor. Tú tienes que identificar el mal que está en ti. Y ese mal tú tienes que renunciar. Tenemos que unir con el Señor, asociarnos con el Señor, orar siempre, andar, caminar con el Señor. Y ese mal que se está levantando contra ti, Dios mismo te va a defender. Como le estaba diciendo el viernes, vamos a tener problemas aquí en la tierra, porque el hombre y la mujer, Adán y Eva, entregó el poder a Satanás. Y Satanás está controlando el mundo hoy en día. Pero a nosotros nos va a ayudar el Señor para vencer al enemigo. Hay pensamientos malos que vienen en nosotros. Entonces queremos hacerlo, pero el Espíritu Santo que está en nosotros nos ayuda a pararlo. Eso se llama dominio propio. La presencia del Espíritu Santo va a provocar en nosotros no hacerlo. Pero cuando esa presencia activa no está presente, el enemigo actúa
actúa y nosotros vamos detrás del enemigo y fracasamos, nos tropezamos con el mal y volvemos como pecadores, alejados de Dios. Eso no es la culpa de Dios. Entonces, lo que Dios quiere que nosotros, todos sus hijos, sean como Él mismo. Vencer al enemigo, vencer al pecado, caminar como Él poderosamente aquí en la tierra. Va a haber enfermedades, pero cuando tú oras, las enfermedades se van a ir. Cuando hay situaciones que está presentando delante contra ti, contra tu familia, cuando tú levantes la mano, el enemigo tiene que someter. Porque la Biblia nos enseña que Dios nos ha dado poder, autoridad para destruir todas las obras del enemigo. Pero si tú no estás con el Señor, no vas a poder hacerlo. El que va a destruir la obra del enemigo es la presencia de Dios manifestada en nosotros, actuando a través de nuestras manos, a través de nuestras bocas, a través de nuestros poros, a través de nuestras palabras. Es el que va a destruir las obras del enemigo. Pero si no estamos con Dios, la obra del enemigo va a estar ahí y nos va a destruir. Por eso la palabra de Dios nos enseña que tenemos que unir con el Señor. Tenemos que asociarnos con el Señor para que la condenación del pecado ya no haya efecto en nosotros. Cuando haya tentaciones, cuando haya problemas, podríamos enfrentar y derrotarlo. Ahora bien, porque las personas que no vienen en la presencia del Señor o no camina con el Señor, vuelve o se convierte o es esclavo del mal, esclavo del pecado. Vive, la palabra nos dice, estamos leyendo Efesios capítulo 2, versículo 1. Vivimos en pecado y transgresiones, violando las leyes de Dios, vivimos en ofensa, haciendo cosas que no debemos de hacer. Creemos que estamos haciendo bien porque nuestra mente y los corazones está dirigiendo el espíritu maligno. Hasta que viene la presencia del Espíritu Santo, entonces nosotros entendemos las cosas que estamos haciendo no está bien. Entonces Dios nos va a ayudar para cambiar esa actitud, la presencia del Espíritu Santo. Ahora bien, esa es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que todos, Juan capítulo 5, San Juan capítulo 5 a 6:40. San Juan capítulo 6:40 nos dice de esa manera. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y cree en Él y que tenga vida eterna, yo lo resucitaré en el día final. O sea, 4 cosas. La voluntad de Dios Padre es 4 cosas. Para que nosotros, los humanos, que tuviéramos las 4 cosas importantes en la vida de las personas. No importa, no tiene Cristo, todavía no es cristiano, pero esta es lo que la voluntad del Padre. Primero, que todo mundo reconozca que Jesucristo es Hijo de Dios. Murió por nuestros pecados. La sangre que derramó es por mis pecados. Uno tiene que llegar a reconocer. Primera cosa. Segunda cosa, que Dios Padre quiere que usted lo crea en Él. Creer en Jesucristo. Que Él, la obra que hizo en la cruz del Calvario, perdonó sus pecados. Y tú necesitas ese perdón. Y usted va a venir a Jesús creyéndolo. De esa manera, la tercera cosa que la voluntad de Dios Padre es que todo mundo tenga vida eterna. No todo mundo tiene vida eterna. Lo que todo mundo tiene es pecado. Entonces Dios quiere perdonar sus pecados. Cuando tú, creyendo en Jesucristo, viene a ti, a Él, perdonar sus pecados, nuestros pecados, los que ya fueron cristianos, Dios ya lo perdonó. El pecado de Adán y Eva ya no está controlando en tu vida. Ahora el Espíritu Santo está en ti, pero ahora tú tienes que poner atención al Espíritu Santo. Tienes que escuchar. Ahora, tercera, tenga vida eterna. La cuarta y final es que sean resucitados cuando Cristo venga. Usted ha escuchado
Si has leído Mateo capítulo 24, versículo 31, yo les voy a leer Mateo. A esto se refería nuestro Señor Jesucristo, que un día Cristo va a volver a la tierra y estas cosas van a suceder. La señal del Hijo del Hombre, dice aquí, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra y verán el Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y el sonido de las trompetas mandarán a sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. A eso se refiere el Señor. Que primero Dios quiere que nosotros conociéramos, toda la humanidad reconociera que Jesús es Hijo de Dios, murió por sus pecados. Y así creer en Él alcanzara la salvación, la vida eterna, para que cuando este evento que va a suceder en el tiempo futuro, muy cercano, muy lejano, Mateo 24, 30, 31, Cristo va a volver en las nubes y Él va a enviar a sus ángeles y va a recoger a todos los que creyeron en Jesucristo. Sean resucitados para dos razones: dar recompensa y otro para ser condenado y otros para llevar a vivir con Él en el cielo. Parece que Cristo va a venir para llevar a su iglesia a vivir con Él. Y los que no fueron se va a quedar con el enemigo, con Satanás en el infierno. Esa es la voluntad de Dios. Ahora bien, ¿cómo podemos conectar con el Señor? Esto para los que no son cristianos. Tal vez los que no son cristianos todavía no están conectados con el Señor. Porque la palabra del Señor nos enseña que, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo yo puedo unir con Cristo Jesús para que en mi vida no haya condenación? Tal vez ustedes, mayoría de los que me estás escuchando, ya alcanzaron la salvación, ya está en el camino del Señor. Pero todavía hay muchas personas que todavía no son salvas. No han encontrado, no ha llegado, no ha creído en Jesucristo. Sabe que Jesús es Hijo de Dios. Sabe que Jesús murió por la humanidad para perdonar sus pecados. Sabe que Dios quiere llevar a las personas a vivir con Él en el cielo. Sabe que Dios ama a toda la humanidad, pero nunca han creído acercar a Dios. Entonces, si tú quieres seguir de ese estilo de vida, de esa manera, solamente pensando, creyendo o sabiendo, no te vas a llevar ese saber al cielo, sino te va a llevar al infierno. La fe es el que te va a llevar la salvación. La salvación no se compra. Dios nos regaló a todo mundo. Entonces, una persona que no viene a los pies del Señor está muerta, como dice la palabra de Dios, en espíritu y no puede entender las cosas espirituales. Entonces, vivimos de esa manera, solo pensando, creyendo, pero no tenemos fe en Dios. Entonces, tenemos que venir a Cristo Jesús para que Cristo Jesús ponga su espíritu en nosotros, para que esa vida muerta que estaba separada de Dios, que tengamos vida eterna, que tengamos vida espiritual y podemos obedecer a Dios. Amén. Por eso, estos son los pasos, que primera cosa que tiene que hacer. Dios ha dado una medida de la fe para que creyendo con esa fe natural, pequeña cantidad que nos ha dado acerca de Dios. Cuando tú vienes a los pies del Señor con esa pequeña fe que tienes, aunque no entiendan, venga a Dios. Aunque esté en una condición delante del Señor mal, pero no importa, Dios los ama así. Venga a Él te quiere perdonar, Él te quiere dar la salvación.
para que usted esté preparado para que cuando Cristo venga puede presentar delante de Él. Tú también serás uno de los que los ángeles lo va a llevar a la presencia del Señor para ser salvo, para llevar a entrar en el reino de los cielos, para disfrutar en la boda del Cordero. Porque si una persona que está separada de Dios está muerta, y la vida que está muerta, separado de Dios, no va a entrar en el reino de los cielos. Por eso estas son las instrucciones que tú tienes que hacer. Mira lo que dice: que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y cree en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serán salvos. Primeramente, tú tienes que creer en su corazón, de verdad, no de mente, de corazón, genuinamente. Tú tienes que creer que Cristo es Hijo de Dios, murió por nuestros pecados en el corazón. Y ese creer en tu corazón te van a llevar a confesar con tu boca, van a decir que es de verdad, Jesús es Hijo de Dios. Yo lo creo, Él murió por mis pecados. Hoy abro mi corazón y recibo a Jesús como mi Señor y Salvador. Que sea Él quien gobernando mi mente, sea Él gobernando mi corazón, sea Él dirigiendo mis pasos. Y Dios te va a perdonar sus pecados. Y Él va a poner su presencia en ti, que es su Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo va a empezar a trabajar en tu corazón, en tu mente, en todos los aspectos de tu vida que no está bien. Él va a empezar a actuar, trabajar en tu mente, en tu corazón, para corregir. Pero tú tienes que someter a la autoridad del Espíritu Santo como veníamos sometiendo a la autoridad de Satanás. Cuando nos invitaba a salir a pasear o a hacer a bailar o a hacer tomar cerveza o a hacer droga o actuar de una manera, nosotros aceptábamos, ¿verdad? De igual manera, nosotros tenemos que aceptar cuando el Espíritu Santo nos invita. Cuando nos invita a la iglesia, yo tengo que ir a la iglesia. Cuando el Espíritu Santo me pone en mi corazón leer la Biblia, yo tengo que leer la Biblia. Cuando el Espíritu Santo pone en mi corazón que tengo que orar, yo tengo que orar. Yo no tengo que esperar, no tengo que poner excusas. Tú sabes que hoy en día Satanás está usando muchos instrumentos, por ejemplo, como teléfonos para que usted no venga a los pies del Señor, para que usted no ores. Entonces lo que tú tienes que hacer es pensar de lo que actuar de lo que está diciendo el Espíritu Santo. Mientras tú no actúas conforme el Espíritu Santo, lo que está diciendo el Espíritu Santo en su corazón, el espíritu maligno te va a empezar a dirigir con las cosas del natural, humano, en sus pensamientos que no es de Dios, actitudes que no es de Dios, lenguaje que no es de Dios. Entonces, es nuestra responsabilidad de controlar, es nuestra responsabilidad a cuál espíritu escuchar. ¿Va a escuchar al Espíritu de Dios o quiere escuchar el espíritu maligno? ¿A cuál espíritu tú quieres dirigir? Que dirija su vida. Usted es responsable. Entonces, pero para controlar nuestra actitud, nuestra conducta, nuestro lenguaje, todas las cosas que no están bien en nosotros, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, usted no va a hacer nada bueno. Algunas cosas que usted va a hacer pareciera que está haciendo bien, pero delante del Señor vamos a salir fracasado, desaprobado, vamos a ser reprobados. Por lo tanto, la presencia del Espíritu Santo, para recibir esa presencia del Espíritu Santo, tenemos que creer en Jesucristo primeramente, en el corazón, genuinamente. Cuando tú crees genuinamente, Dios pone su presencia en tu corazón para que la presencia del Espíritu Santo sea quien te dirija su mente, como el diablo dirigía nuestra mente. Ahora el Espíritu Santo va a dirigir nuestra mente y nuestro corazón. Por eso Filipenses capítulo 2, versículo 14, dice que la presencia del Espíritu Santo que está en nosotros es el que provoca en nosotros hacer el bien. Por ejemplo, tú siendo cristianos, si hay sentimientos, deseos, actitudes, pensamientos que no está conforme a la palabra de Dios, recuerda que eso no es Dios. El que está dirigiendo ese pensamiento, esa actitud, es el enemigo. Y tú como cristiano no debes de escuchar. Lo que tú debes de escuchar es a Dios. Por lo tanto, tú tienes que negar de hacerlo.
Entonces, de esa manera honramos a Dios y deshonramos al enemigo. Entonces, ahí donde Dios te mira como un vencedor. Estás controlando, destruyendo, oponiendo, desobedeciendo al enemigo. Y ahí donde Dios agrada su actitud. Pero cuando nosotros siendo cristianos, pero hacemos las cosas que nuestro corazón o otra persona, que el enemigo lo provocó a insultarnos y nosotros también, por falta de la presencia del Espíritu Santo, empezamos a gritar los dos. No porque habló mal de mí, o porque me dijo tal cosa, o porque le dijo un chisme a una persona. Y como nosotros somos cristianos, debemos de ir a la voz del Señor. ¿Qué dice el Señor? ¿Cómo debo de comportarme cuando está sucediendo estas situaciones en mi vida? ¿Cómo debe de reaccionarme? ¿Como hijo de Dios o como hijo del diablo o como hombre natural? Cuando tú actúas como hombre natural, recuerda, su mente y su corazón está dirigiendo el enemigo. Pero cuando tú actúas como hijo de Dios, entonces tu corazón está dirigiendo el Espíritu Santo. Tú eres el que lleva la autoridad. Porque Satanás trata de destruirte, pero tú lo controlas. Satanás quiere traer pleitos, discusiones, divisiones. Usted lo controla, las divisiones no existan. Entonces ahí donde usted vence al enemigo. Por eso es importante la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Una persona sin unir a Cristo Jesús, sin recibir a Jesús, no puede tener vida espiritual. Delante del Señor, personas que no han recibido a Jesús como su Señor y Salvador, que no camina con Jesús, es una persona espiritualmente está muerta y es lejos de Dios. Entonces el enemigo, Satanás, lo controla su vida, su matrimonio, su futuro, su destino, su profesión, todo para destruirlo. Muchos hombres que fueron estudiados, muchos hombres que tenían todos, pero hoy en día, si usted lo puede ver en la vida de esa persona, cómo llegó a terminar. Porque todas las personas que no caminan con Dios dejan a su descendencia en bancarrota, en espiritualmente, en todo sentido de la palabra, en la sociedad, todo desapareció. Pero todas las personas que caminaron con el Señor, su descendencia, sus hijos, sus nietos, usted puede ver exitosos en su vida. Pero todas las personas que caminaron lejos de Dios, sus descendencias son destruidos por el enemigo, por Satanás, no por Dios. Dios quiere que todo el mundo seamos bendecidos, que tengamos paz en la tierra, que tengamos familia, que tengamos hijos bendecidos, que nuestras descendencias sean grandes y que sean bendecidos y que tengamos larga vida, que seamos saludables. Pero el enemigo, por no estar con el Señor, estamos con el enemigo nos hace la vida imposible. Nos traen enfermedades que no podemos vencerlo. Traen problemas que no podemos vencerlo. Y trae divisiones, no podemos controlar. Ahí viene divorcio que no podemos superar. Viene enfermedad que no podemos vencerlo. Hay situaciones que no podemos ganar. ¿Por qué? Porque no hay Dios con nosotros. Esa es una de las señales que Dios no está caminando con nosotros. Si Dios no está caminando con nosotros, el diablo está caminando con nosotros. Y si el diablo está caminando con nosotros, somos perdedores, fracasados, vencidos. No tenemos nada de futuro, un futuro incierto, enfermizos y nada vamos a tener. Esta tarde yo quiero invitarle, todo lo que me está escuchando, yo quiero invitarle que seas una persona exitosa en la vida, viva en espíritu y en lo natural. No solamente viva en la carne, sino que seas viva en espíritu y en la carne, para que en la vida espiritual usted lo pueda controlar, usted pueda entender, usted pueda ser dirigido por Dios, para que en la vida natural tenga éxito, abundancia, protección, provisión. Vendrán enfermedades, vendrán problemas, vendrán situaciones difíciles, pero con la ayuda del Señor que está en ti, que ya ha puesto por el Señor, nos va a ayudar a vencerlo. Y eso nos va a traer seguridad,
confiando en el Señor, creyendo en el Señor, actuando conforme a su palabra, porque su presencia que está en nosotros nos va a ayudar a hacerlo. Por lo tanto, si la presencia de Dios no está con nosotros, es imposible agradar a Dios. Por eso la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué significa eso? Sin fe usted no va a hacer la voluntad del Señor, y sin fe imposible que las bendiciones de Dios fluya como a los demás reciben. Por lo tanto, esta noche, no importa, tal vez estás comenzando en la vida cristiana, o todavía no estás comenzando, o todavía has estado mucho tiempo, has tenido problemas, no tenga miedo, no se preocupe. Mientras tú estás con vida es porque Dios tiene buena voluntad contigo, porque Dios te quiere ayudar. Ahora lo que tú tienes que hacer es tomar decisiones correctas para que los pocos o mucho tiempo que nos falta vivir vida abundante, que tengamos paz en nuestra casa. La paz trae Dios. Para que tengamos felicidad en nuestra casa. La felicidad trae Dios, no trae dinero, no trae otra cosa. Puede tener abundancia de cosas materiales, pero si Dios no está en su casa, no está en su matrimonio, no está en su vida, lo que va a haber es tristeza, angustia, problemas, dificultades, fracasos, lágrimas, sufrimiento, dolor. Porque la presencia del enemigo trae todas esas cosas malas. Pero la presencia de Dios nos trae paz. En medio de necesidad, en medio de dificultades, en medio de situaciones difíciles, usted va a estar feliz porque la presencia de Dios te va a crear en tu corazón y su hogar felicidad. Y todo va a estar unido con Dios, su familia, sus hijos, un futuro brillante, un futuro exitoso, porque Dios va a guiar los pasos de sus hijos. Dios va a dirigir los pasos de sus nietos. Dios va a abrir las puertas de bendiciones espirituales y materiales. Dios va a abrir las puertas de bendiciones para su descendencia. Pero si estás lejos de Dios, el enemigo va a empezar a destruir, comenzando contigo y terminando con sus hijos y nietos. Por lo tanto, esta noche yo quiero invitarle, no permitas que inoperante o una actitud negativa que te lleve a desgraciar la vida de sus hijos, o desgraciar la vida de los futuros de sus hijos, o la vida tuya que te falta vivir, sino hacer como Dios manda en su palabra, y usted va a ver los mejores días de tu vida. No importa lo que está delante de ti, no importa en qué país esté viviendo, no importa lo que diga la gente, no importa si tú no eres estudiado, si no tienes papel o no importa la situación que esté pasando, pero si Dios está contigo, todas las tormentas que se levante, Jesús lo va a calmar. Todo el mar que se levante delante de ti, Dios va a abrir ese mar. Todo problema que venga a ti, Dios va a resolver ese problema. En tu matrimonio, en tu finanza, en su salud, en tu futuro, en la vida de sus hijos, no importa cuál sea el problema, Dios te va a ayudar porque Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Él nos va a ayudar. Recuerda el mensaje del domingo pasado, lamentablemente no transmitimos. Nos estaba diciendo el Señor, la palabra profética, cuando tú estás clamando como que no está escuchando Dios o no está pasando nada, no te precipites, no te reacciones negativamente. Dios está en ese momento contigo. Dios está esperando que tú sigas clamando al Señor, que tú sigas peleando la buena batalla. El enemigo nunca te va a vencer si tú estás caminando con Dios. Si tú estás agarrado en la mano del Señor Jesucristo, el enemigo nunca te va a vencer. Dios te va a dar la victoria, tarde o temprano. Manténgase orando. En la historia de la Biblia encontramos todos los hombres grandes que llegaron, ganaron imperios, ganaron muchos reyes, porque estaban con Dios de rodillas. Porque el orgullo no lleva nada, porque el orgullo es del diablo y nos destruye. Pero la humildad nos lleva en victoria. Y la humildad es parte de Dios que nos produce en nosotros actuar de esa manera.
Por lo tanto, donde quiera que se encuentre esta noche, yo quiero que usted levante las manos. Esta noche, Dios te dice a usted, no te ha creado para ser vencido por el enemigo. Dios no te ha dado el tiempo hasta el sol de hoy, no para que el enemigo te destruya, sino si Dios te ha dado hasta el sol de hoy, la vida es para que usted sea un ser, una persona más que vencedora en esta tierra, derrotar todos los que el enemigo está levantando contra ti. No te agache al diablo, no te agache a los problemas, no te agache, inclina su rostro al enemigo, levanta su cabeza. Tú eres hijo de Dios, hija de Dios. Dios te ha dado poder, autoridad. Empieza a actuar desde ahora. Por lo tanto, esta tarde yo le invito a usted que si tú no estás con el Señor todavía, que una con el Señor, porque la palabra de Dios dice que todos los que se asocian con el Señor, el que une con el Señor, no hay condenación. Va a haber sufrimiento, va a haber confrontaciones, pero nosotros lo vamos a vencer porque Cristo ha prometido estar con nosotros. Amén. Levanta sus manos donde quiera que se encuentre esta noche. Cierra sus ojos. Repita conmigo: Padre Celestial, vengo delante de ti, creyendo en tu palabra. Yo quiero que la voluntad del Padre se cumpla en mi vida esta noche. La voluntad del Padre que se cumpla en la vida de mis hijos. Señor, yo lo reconozco que Jesucristo es Hijo de Dios, murió por mis pecados. La sangre que derramó en la cruz del Calvario perdonó mis pecados. Señor, hoy creo en el Señor Jesucristo. Y Señor, abro mi corazón esta noche. Entra a mi corazón, limpia mi corazón, salva mi alma. Escriba mi nombre en el libro de la vida. Señor, yo quiero que seas tú dirigiendo mis pasos a partir de hoy. Espíritu Santo, dirija mis pasos. Que seas mi amigo a partir de este momento. En el nombre de Jesús, renuncio todas las obras de la carne pecaminosa que opera desde Adán hasta hoy. Renuncio. Los desechos de mi vida, lo he hecho fuera de mi familia, lo he hecho fuera del corazón de mis hijos y de mi corazón, en el nombre poderoso de Jesucristo. Todas las maldiciones generacionales, todas palabras de maldiciones que hayan proferidas por los secuaces de Satanás, ahora mismo cancelo en el nombre de Jesús. Cierro el cielo contra Satanás y todas sus actividades, todos sus planes contra mi vida, contra mi familia. En el nombre de Jesús, ahora mismo lo paralizo, lo cancelo. Ahora mismo queda anulado. No prosperará contra mi vida, porque la presencia de Dios que está en mí, que va conmigo, va derrotando, destruyendo las obras del enemigo. Gracias, Señor. En tus manos encomiendo mi vida, mi familia, mis hijos, mi futuro, mi destino. Y todo lo que tú me has dado, las posiciones, encomiendo en tus manos, seas tú dirigiéndome, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, hoy me declaro: yo soy hijo de Dios. Yo soy libre. Yo soy bendecido. Yo soy prosperado. Porque mi Padre me ha dado la prosperidad en lo material, en lo espiritual. Y se realiza hoy en mi vida. A partir de esta fecha. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Si esta tarde, si tú hayas escuchado este mensaje, siga caminando con el Señor. No tenga miedo. El enemigo nos amenaza con diferentes maneras. Tal vez con enfermedad, tal vez con dolencia o tal vez con cualquier cosa. Pero recuerda que tú eres hijo de Dios. Tienes autoridad. Vamos a seguir venciendo al enemigo. Muchas gracias. Que la paz del Señor sea contigo. Que tenga una semana bendecida. Una semana de puertas abiertas a tu favor. No tenga miedo. Siga creyendo y todo va a estar bien. Les bendigo su vida, su familia, sus hijos, su finanza, su salud, su hogar, su matrimonio. Todas las posiciones que Dios te ha dado. Les bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por escuchar esta noche. Si Dios nos permite, estaremos con ustedes el viernes a las 9 de la noche, hora de este de Estados Unidos, y hora de Centroamérica a las 7 de la tarde. Muchas gracias
y muy buenas noches. Les habló a ustedes su amigo, su hermano en Cristo Jesús, Pastor Nazario Budier, desde la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos. Bendiciones.